1.069.304 parados, 1.069.304 personas que en Andalucía quieren trabajar y no pueden. No es un simple dato, es la cara más triste, la más desagradable de una crisis económica demasiado profunda ya, que se ceba con los ciudadanos más vulnerables, jóvenes, mujeres y mayores de 55 años que, a pesar de los mensajes de optimismo, no encuentran solución a su mayor problema vital. ¿Hasta cuándo seguirá siendo el paro el principal problema de los andaluces? ¿Qué debemos esperar de los gobiernos regional, nacional y europeo? ¿Un plan especial de empleo? ¿Mayor voluntad de diálogo entre las distintas formaciones políticas? ¿Un cambio de modelo económico? De estas y otras cuestiones hablaremos esta noche con la nueva vicesecretaria general del Partido Popular Andaluz, con Virginia Pérez. Naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. El número de parados registrados en Andalucía aumentó en el mes de febrero en 9.674 personas, lo que supone un incremento del 0,91% respecto al mes anterior, con lo que se alcanza el 1.069.394 desempleados en Andalucía. En términos interanuales, el paro descendió en más de 55.000 personas en el segundo mes de 2014, lo que representa una bajada del 4,95% respecto al mismo mes del año anterior. Por sectores, el paro aumentó especialmente en agricultura y servicios, pero descendió en la construcción y en industria. El paro aumentó en todas las provincias, salvo en Huelva, donde más subió, en Jaén, en Málaga y en Sevilla. Escuchamos las valoraciones de la Junta, del portavoz parlamentario de los populares andaluces y de los propios ciudadanos. Las cifras del paro siguen siendo elevadas, casi 5 millones de parados en cuanto a paro registrado en España y más de 1 millón de parados en Andalucía, nos obligan a ser muy cautos y no hacer ningún tipo de valoración, porque los datos son, de verdad, muy preocupantes en el conjunto de España y también en Andalucía. Creemos que la situación podría ser mejor si se hubiera aplicado otra política económica, una política destinada a la creación de empleo y al estímulo de la actividad económica. No ha sido así. Llevamos 2 años donde la política que se marca en España es la que decide la Unión Europea y aplica a rajatabla el Gobierno de la Nación. Eso tiene sus consecuencias también. En nuestra comunidad autónoma no se hacen reformas, estamos en políticas radicales, estamos siempre con las fotos, la presidenta no para de hacerse fotos, no para de dar vueltas, de dar mensajes que no conducen a ningún sitio y no hacen ni una sola reforma. Y por tanto tenemos unas cifras de desempleo que son las peores. Pues yo llevo 3 años y medio en el paro, acabo de perder hasta mi casa y ya pues no sabemos ya a dónde vamos a llegar. Yo me dedicaba a la construcción, era fontanero, ahora actualmente estoy en el campo. Llevo varios días sin trabajar y vengo a echar desempleo, ya que me encuentro con un hijo en casa y estamos bastante apretados. Contrato, el tipo de contratación ahora que no vale un duro, firmar contratos, firmar aquí, ahora allí. Estoy en paro y pendiente de una entrevista a ver si tengo suerte y me llaman para poder iniciar ya, a empezar a trabajar ya desde cero. Porque ahora mismo he terminado la carrera y demás y lo que necesito ahora mismo es trabajar. Durante el mes pasado, el 30 de enero, fue cuando empecé a trabajar en esta empresa. Mira, mi marido trabaja, yo llevo en paro por lo menos 4 años y hoy me toca hacer ya y aquí vengo. Todo lo que hemos venido del sector de la construcción es mucho más difícil encontrar trabajo. Que no me van a meter a mí con 46 años, meten a un joven que además tienen todas las ayudas, habidas y por haber. Hace un par de semanas me quedé en paro. Ahora vengo a pedir la prestación, si me la dan. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes la interposición de 3 recursos ante el Tribunal Constitucional contra distintas normativas estatales, entre ellas la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE. El consejero de Educación, Luciano Alonso, entiende que esta ley atenta contra los derechos constitucionales e invade competencias de la Junta. Quiero decirlo alto y claro, que el Gobierno de la Junta de Andalucía comparte el objetivo de combatir el fracaso escolar, el abandono escolar y de mejorar la calidad educativa. Pero no la estrategia que impone la LOMCE, sacando del sistema a los alumnos con más dificultades
Queremos hacerlo con apoyos para mejorar el rendimiento en secundaria y queremos hacerlo mejorando la formación profesional con más plaza en la formación profesional de grado. Esta es nuestra estrategia. No, lo que nosotros hemos dicho en el tema de religión, y usted lo sabe muy bien, es que le aplicaremos el mínimo posible. Lo vuelvo a repetir, el mínimo posible. Si ese mínimo posible es 1 hora, pues aplicaremos 1 hora. No, ahora mismo no se aplica el mínimo posible. Se va a aplicar el mínimo posible dentro de la ley. La reunión entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el nuevo presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno, será el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Palacio de San Telmo. Les recordamos que Moreno Bonilla solicitó ayer por carta este encuentro tras ser elegido presidente de su partido durante el pasado fin de semana. El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, espera que la reunión sirva para que los populares entreguen una batería de medidas en favor del acuerdo y el consenso. Ahora tiene que demostrar, fundamentalmente en el Parlamento, que está con esa vocación de hacer una oposición útil y constructiva. Ojalá que sea así. Nos tienen acostumbrados a lo contrario, ya saben, una oposición destructiva, una oposición que no arrima el hombro y se dedica exclusivamente a boicotear la actividad del Gobierno de la Junta de Andalucía. Nosotros deseamos que esta vez sea verdad, o se hagan verdad las palabras del nuevo dirigente del Partido Popular, y en el Parlamento lo esperamos. Que de la crisis se sale mejor todos juntos y todos unidos, y que venimos dispuestos al diálogo y que queremos reformas y no más fotos y más brindis al sol. Por lo demás, la UDEF ha remitido a juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, un informe en el que desvela el contacto entre la red y varios destacados líderes populares como Javier Arenas, Juan José Matarí y la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, a quien atribuye la adjudicación de contratos irregulares a las empresas de Francisco Correa a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos. Los populares cuestionan los informes de la UDEF porque dicen pueden deducir conclusiones que no son exactas. El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha mostrado su apoyo total a la alcaldesa de Jerez. Y por último, a un apunte judicial, la Intervención General del Estado ve problemas legales en la orden que les ha dado la magistrada Mercedes Alaya para que analicen si la Cámara de Cuentas de Andalucía pudo frenar la partida presupuestaria que la jueza considera ilegal, pese a que fue aprobada durante una década en el Parlamento Autonómico. De estos y otros muchos asuntos hablaremos a partir de las 12 con nuestros analistas. Hoy nos acompañan Carmen Torres, Juan Méndez, Isabel Morillo y Juan Carlos Blanco. Pero antes damos la bienvenida a nuestra invitada esta noche, Virginia Pérez, vicesecretaria general del Partido Popular Andaluz. Buenas noches, bienvenida y enhorabuena. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué sintió cuando le llamó Juanma Moreno? Bueno, pues mucha alegría por la confianza que me manifestó en aquel momento. Para mí es un honor que cuente conmigo y además una responsabilidad muy importante, ¿no? El Partido Popular de Andalucía es el partido político con más afiliados, no solo de España a nivel regional, sino que además incluso tenemos más afiliación que el Partido Socialista. Entonces hay muchísima gente que confía en Juanma Moreno y para mí es una responsabilidad importante afrontar este reto con Juanma, con Loles y evidentemente al frente del partido en esta nueva etapa. Enseguida vamos con asuntos relacionados con el Congreso Regional, pero antes permítale que le pregunte sobre varios asuntos de actualidad. Empezamos por los datos del paro. ¿Qué valoración hace de los datos que se han conocido hoy sobre el paro, tanto a nivel autonómico como nacional? Bueno, que es significativo que a nivel autonómico contemos con 9.000 desempleados más en Andalucía, pero que los datos en España no son los mismos, bajan más de 1.000, existen menos de 1.000 desempleados con anterioridad. Entonces tenemos además en los datos de paro una diferencia importante con el resto de España, con el resto de comunidades, porque tenemos 10 puntos por encima la media de desempleados de Andalucía con un 36%, 10 puntos por encima, como le digo, del resto de España. Eso es para plantearse si realmente se están haciendo bien las cosas en Andalucía en cuanto al empleo o si realmente las reformas están siendo positivas en el resto de España y en Andalucía tenemos otro tipo de políticas. Hemos visto al portavoz Miguel Ángel Vázquez que responsabilizaba al Gobierno central y europeo de la dramática situación del paro en Andalucía. La dramática situación del paro, que ciertamente con más de 1 millón de parados existe en Andalucía,
no es responsabilidad de otro gobierno que no sea el andaluz. De hecho, si ponemos encima de la mesa los datos que le acabo de comentar, un 36% de desempleo, en este caso en Andalucía, no refleja la medida del resto de España y del resto de comunidades que están aplicando otras medidas. Quizás si no planteásemos tantos recursos de inconstitucionalidad y si aunásemos esfuerzos por pues emplear las recetas que efectivamente están funcionando al resto de España, nos encontraríamos con cifras diferentes, con cifras distintas, que evidentemente serían mucho mejor para todos, fundamentalmente para esas personas que buscan empleo. ¿El nuevo PP andaluz tiene ya una hoja de ruta para combatir el paro en nuestra comunidad autónoma? El nuevo PP andaluz le planteará con su presidente Juanma Moreno a la presidenta de la Junta de Andalucía el próximo lunes, en esa entrevista que le ha pedido, en esa reunión que le ha pedido, le va a plantear unos ejes importantes porque evidentemente hay algunas cuestiones que hay que afrontar con muchísima celeridad, ¿no? En ese esfuerzo por estar todos juntos precisamente para afrontar reformas y para poder tener un mejor resultado, sobre todo con cuestiones de empleo que nos preocupan mucho. Sí existe hoja de ruta. ¿Con qué talante llegará Juan Manuel Moreno el lunes a la reunión con la presidenta? Con el mejor de los posibles, porque tiene ganas de dialogar, tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas de trabajar por Andalucía y por los andaluces y las andaluzas, y le va a plantear, yo entiendo, que cuestiones irrenunciables para la presidenta Susana Díaz, si realmente le preocupan los andaluces exactamente lo mismo que nos preocupan a nosotros. 1.069.394 parados en Andalucía no es motivo suficiente para que los partidos mayoritarios aparquen sus discrepancias y se sienten en serio para combatir el paro. Entiendo que sí, es lo que vamos a intentar. ¿Es optimista? Siempre soy optimista, sobre todo porque al final a los políticos les toca aplicar las recetas que funcionan y poner recetas encima de la mesa específicas para cada territorio. Yo entiendo que Juan Moreno pues tiene esas recetas y se las va a explicar a la presidenta de la Junta de Andalucía, y si hay voluntad siempre hay acuerdo. Otro asunto de actualidad sobre el que me gustaría preguntarle, saber su opinión, es el recurso de la Junta de Andalucía contra la LOMCE. Dice que repite el argumento de que la Junta está recurriendo a demasiadas leyes, pero Andalucía no es la única comunidad autónoma que está en contra de la LOMCE, también Canarias y también Cataluña. ¿Qué le parece que la Junta haya recurrido esta ley y si cree que se podrá suspender cautelarmente la aplicación? Bueno, yo entiendo que en educación los grandes pactos son muy importantes. De hecho, uno de los ejes que se plantea, que se le va a plantear a la presidenta, que lo hará Juanma Moreno y que es una prioridad para el PP de Andalucía, es la educación. Entiendo que tiene que venir de la mano de un consenso importante y de grandes acuerdos que nos posibiliten no estar siempre en una indefinición y en una indecisión de aplicación de las normas, ¿no? No entiendo que exista tanta discrepancia con la LOMCE, no entiendo que sea una mala norma a la hora de aplicarla y por tanto no comprendo por qué la Junta de Andalucía presenta un recurso de inconstitucionalidad. En todo caso, sí que es una de las grandes cuestiones que nos importan mucho. Entre su argumento dice la Junta que atenta contra los derechos constitucionales e invade competencias de la Junta, que hace prevalecer la moral religiosa frente a los valores cívicos y que es mercantilista, técnicamente deficiente y que tiene un calendario de difícil aplicación y sin financiación. ¿Qué le parecen los argumentos en contra? Bueno, me parece que realmente no entiendo que una ley de educación sea mercantilista. No entiendo que la LOMCE, además, pues se plantee ningún tipo de competencia en cuanto a las competencias de las comunidades autónomas, y entiendo que realmente la educación en España, en Andalucía, necesitaba una reforma importante. Necesitamos combatir el sí, pero se ha hecho sin consenso, se ha hecho sin consenso, una ley que nace con prácticamente media sociedad y todos los partidos políticos en contra, y varias comunidades autónomas, como decimos, Cataluña, Canarias y Andalucía, que están en contra. Es muy complicado llegar al consenso. Es suficientemente importante la educación, perdón. Sí, es muy importante llegar al consenso cuando hay voluntad. Me preguntabas hace un momento que si va a haber algún tipo de acuerdo con respecto al empleo. Exactamente pasa lo mismo con educación. Tiene que haber voluntad de llegar a acuerdos. Aquí no se trata de boicotear ni las iniciativas de unos ni de otros. Se trata de llegar a acuerdos, pero para eso hace falta voluntad. Y hace falta sentarse con voluntad, y entiendo que en muchas ocasiones ha faltado. Permítame que retomemos un asunto que ya ha tratado usted, la reunión del próximo lunes. Había mucha expectación. ¿Esperaban que la presidenta le diera cita tan pronto, menos de 24 horas? Ha sido perfecto.
Nos parece que es muy importante que el partido que ganó las elecciones y que votaron mayoritariamente los andaluces y que tendría que estar gobernando Andalucía sea atendido por la presidenta con la celeridad que se merece. La mayoría de los andaluces votaron al Partido Popular y, por tanto, tiene, entiendo, el deber, la obligación, la presidenta, de escuchar a la mayoría de los andaluces. ¿Qué esperan de la presidenta? Esperamos voluntad de llegar a acuerdos y esperamos voluntad de poner en valor determinadas reformas que son muy necesarias para Andalucía. ¿Qué opinión tiene sobre Susana Díaz? Entiendo que en un momento determinado no aportaba a lo mejor la renovación que esperábamos del Partido Socialista y que particularmente entiendo que en 6 meses no ha puesto ninguna reforma encima de la mesa. 3 recursos de inconstitucionalidad, ninguna reforma. Con los recursos de inconstitucionalidad no se genera empleo. A partir de ahí, pues tendrá que empezar a dejar la foto y empezar un poco a desarrollar su programa. Sin embargo, sí han sacado leyes de gran calado social, como la ley de antidesahucio, y sin embargo el Gobierno central le ha recorrido. No era una ley. ¿Intentarán ustedes a partir de ahora con el nuevo presidente Juan Manuel Moreno Bonilla mediar un poco entre los intereses de Andalucía, los andaluces y el Gobierno central? No era una ley antidesahucios y no se ha paralizado tal cual. Yo entiendo que hay que modificar, sí, pero hay que modificar los conceptos porque son importantes. Y después un dato, los desahucios en Andalucía están paralizados exactamente igual que en España por las medidas que ha tomado el Gobierno de Rajoy antes que las medidas que intentaron aplicar la Junta de Andalucía. Entonces, entiendo que hay una serie, no solo de un código de buenas prácticas, sino un posterior decreto que ha desarrollado una serie de medidas y que no entran en colisión con ningún otro derecho. Entonces, ahora mismo no hay ningún andaluz que se vaya a ir a la calle con un desahucio porque una medida de la Junta de Andalucía, que como le digo no es una ley, esté recurrida. Nos metemos ya de lleno en el Congreso Regional que han celebrado ustedes este fin de semana en Sevilla. Supongo que ya ha dado tiempo a repasar un poco todo lo que han vivido, tanto abrazos, los besos, los saludos de todo el mundo. De todo lo que ha vivido usted personalmente, ¿con qué no se olvidará nunca? ¿De qué no se olvidará nunca? Pues yo entiendo que no me voy a olvidar del Congreso, prácticamente creo que no me voy a olvidar de nada, ¿no? Porque además ha sido un Congreso muy intenso, se ha vivido de una forma muy intensa. Y luego, más que del Congreso en sí, entiendo que ha sido muy buena la puesta en marcha del equipo que hemos tenido. Creo que hay un equipo fantástico, muy renovado, con muchísimas ideas y que conjuga perfectamente una renovación y mucha experiencia que se compensa perfectamente. ¿Qué tal fue ayer la primera reunión del comité director? Perfecta. ¿Hay entendimiento entre...? ¿Se conocían principalmente los que forman ahora parte de la nueva ejecutiva? ¿Personalmente conocía usted, por ejemplo, a Juan Manuel Moreno Bonilla? Conocí a Juan Manuel Moreno Bonilla, conocí a Loles López porque al final nos conocemos todos en mayor o en menor medida y conozco a todos los miembros de la nueva ejecutiva, nos conocemos todos y además fue muy bien. Usted forma parte de esa regeneración, o sea, de esa renovación generacional, mejor dicho. ¿Cuáles serán sus funciones a partir de ahora en el partido? Bueno, pues yo estoy a disposición del partido prácticamente en todo, ¿no? La estructura, nosotros tenemos una estructura presidencialista, tenemos un presidente fantástico que tiene que estar en Andalucía y aportaré todo lo que pueda aportar, igual que lo va a hacer Loles y el resto del equipo. ¿Está debidamente equilibrada Andalucía dentro del partido? Perfectamente equilibrada y unida. Se hablaba mucho del peso que pudiera tener Sevilla después de que la Secretaría General o la Presidencia no fuesen de aquí y usted forma parte de ese peso específico de Sevilla dentro del Partido Popular. ¿Qué le dicen sus compañeros de agrupación de Sevilla? Pues en Sevilla están muy contentos porque además he trabajado codo con mi presidente provincial y tenemos muy buena relación, mucho trabajo han dado, mucho recorrido y están contentos. ¿Juan Manuel Moreno Bonilla era su candidato cuando se hablaba de distintas opciones? Juan Manuel Moreno Bonilla es mi candidato. ¿Pero lo era también antes? Es mi candidato. Estupendo. El mandato de Mariano Rajoy a Juanma Moreno este fin de semana no añade demasiada presión al nuevo candidato del Partido Popular, al nuevo presidente de los populares. No es meter demasiada presión justo el primer día, decía, el reto es San Telmo. No, entiendo que no es tener presión, es tener un objetivo.
El objetivo del Partido Popular de Andalucía, el objetivo de Juanma Moreno, es gobernar para los andaluces, que además nos han dado su apoyo, que han querido que gobierne el Partido Popular, que no lo hemos conseguido porque la democracia tiene estas cosas y los resultados son los resultados y al final los diputados son los que suman o no suman mayorías suficientes para poder gobernar. Y teníamos ese mandato y es lo que queremos cumplir. Le recordó las cifras que había alcanzado Javier Arenas. Insisto, no es meter demasiada presión con el trabajo que él había desarrollado durante tantos años en Andalucía. Entiendo que no, entiendo que somos un partido con vocación de gobierno y con respuestas para los problemas y Juanma Moreno no tiene más presión que la que tiene ahora mismo el Partido Popular andaluz, que es la que nosotros mismos nos queramos poner, ¿no? Y el límite, desde luego, está en San Telmo. Moreno Bonilla logró más de un 98% de los apoyos durante este Congreso. ¿Cree que se han cerrado todas las heridas? 98,54% en un Congreso con mucho debate interno. Creo que es una magnífica cifra para evidenciar que se han cerrado heridas que además no han existido. Había algunos rostros serios. Pero siempre hay rostros serios en todas partes. ¿No ha habido perdedores dentro de todo este proceso? En ningún caso. Tenemos nosotros la habilidad de que somos un partido completamente unido y muy equilibrado. Existe debate porque tiene que existir debate y de hecho eso es la democracia y después estamos todos con Juanma para llegar a San Telmo. Secretaría General, portavoz en el partido, portavoz parlamentario y lógicamente Moreno Bonilla. ¿No son demasiadas voces para un único partido? Pero vamos a tener siempre, no nos va a pasar con el Partido Socialista. Somos muchas voces porque somos muchas manos para conseguir un reto común y un mensaje único. ¿No temen que el mismo día se puedan decir cosas diferentes en Sevilla y en Málaga? No va a pasar. Porque habrá personas con muchísimo peso dentro del partido, pero que no compartan sede, supongo. Eso no va a pasar y en cualquier caso las discrepancias sobre determinados temas hacen que el debate sea positivo. ¿Moreno Bonilla estará tutelado por Javier Arenas, como dicen los rumores del Partido Socialista? Moreno Bonilla es independiente, completamente independiente. No hay que olvidar que Javier Arenas ganó las últimas elecciones, ha sido presidente, es presidente de honor del Partido Popular de Andalucía y Juanma Moreno representa una nueva etapa en el Partido Popular de Andalucía y va a beber de todas las fuentes del partido para llegar al mejor y para llegar al objetivo común que tenemos, que como te digo es gobernar. Pero sigue mandando mucho dentro del Partido Popular andaluz, Javier Arenas. A día de hoy el que manda en el Partido Popular de Andalucía es la nueva ejecutiva del Partido Popular de Andalucía y ya te digo que Javier Arenas es un referente, lo va a ser siempre y es el presidente de honor. Moreno Bonilla pidió literalmente una oportunidad. ¿A qué se refería y para qué? Juanma Moreno pide una oportunidad a los andaluces, para demostrar que el Partido Popular tiene recetas que funcionan, que están funcionando en el resto de España, que están sacándonos de la crisis y que queremos poder demostrarle a los andaluces con la mayoría suficiente el que esas recetas funcionan y que otra forma de gobernar es posible. ¿Cuáles son las principales virtudes, según usted, de Moreno Bonilla? Es una persona con una cercanía muy importante, que tiene las ideas muy claras. Entiendo que hay que tener las ideas muy claras y que es muy trabajador y con mucho criterio, mucho sentido común, que entiendo que muchas veces falta. Moreno Bonilla ha dicho varias veces que quiere una Andalucía ganadora, pero ¿sabemos ya con qué recetas? Juanma Moreno quiere una Andalucía ganadora y evidentemente se van a poner las recetas encima de la mesa, un gran pacto por el empleo, esa educación que nos preocupa muchísimo. Hace falta también una reforma fiscal y tenemos también que hablar del adelgazamiento de la administración autonómica, entre otras cuestiones. Eso y la regeneración política y la transparencia son cuestiones que se abordarán, entiendo, o que se tendrán que abordar, entiendo, entre otras, este próximo lunes con la presidenta. ¿Pedirán un plan de empleo para Andalucía al Gobierno central, como ya hay con otras comunidades como Extremadura? En el año 2014, en los presupuestos generales del año 2014, no existe ningún plan de empleo específico para ninguna comunidad autónoma. El mejor plan de empleo que puede aplicar de momento Andalucía es la receta que están aplicando el resto de comunidades autónomas y que lleva a esta diferencia de desempleo que existe entre nosotros, 10 puntos por encima del resto de España. Sí, pero Extremadura lo tiene y tiene mejores datos que nosotros. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? En 2014, para este ejercicio para 2014 no existe ningún tipo de plan de empleo específico. ¿Y para 2015? Lo veremos. ¿Trabajarían por ello? ¿Trabajarían codo con codo con la Junta? Trabajaremos codo con codo con la Junta por todo lo que sea bueno para Andalucía.
Muchos andaluces, al margen de su ideología, a veces se sienten molestos por ciertos comentarios procedentes de algunos líderes políticos, no solamente del Partido Popular, digamos que resaltan los tópicos de Andalucía, que si los niños no saben leer bien, que si aquí estamos siempre de fiesta, que si sesteamos demasiado. ¿El nuevo Partido Popular andaluz se posicionará en defensa de los andaluces en este tipo de casos, venga de quien venga, o no? O si... Venga de quien venga, cualquier tipo de descalificación o de mala interpretación hacia cualquier andaluz o andaluza va a tener una respuesta muy contundente, entiendo, por el Partido Popular de Andalucía, cuya única prioridad son los andaluces y las andaluzas. Juan Manuel Moreno Morilla hará de los ERE su principal asidero de oposición, como ya hizo su antecesor, Juan Ignacio Zoido. Bueno, entiendo que trae propuestas muy importantes, como las que te acabo de comentar, que se van a plantear encima de la mesa, reformas que hacen falta, pero no vamos a olvidar, evidentemente, los miles de millones de euros que se han desviado de la Consejería de Empleo. Es el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia. Entiendo que está también el tema Invercaria encima de la mesa, que son cuestiones que están sub iudice y que no podemos olvidarnos de lo que ha pasado, fundamentalmente para que no se repita. ¿Y cómo actuará frente a los casos de corrupción que puedan salpicar a militantes o a miembros de su partido? Entiendo que también con contundencia. ¿Serán igual de tajantes con los suyos que con la oposición? Estoy convencida de que sí. Estupendo, pues muchísimas gracias, Virginia Pérez. Nos vamos 3 minutos a la publicidad y enseguida se incorporan 4 periodistas a nuestra mesa de debate para continuar la entrevista. Son 3 minutos de publicidad y seguimos. No se vayan. Pues seguimos aquí en A por Todas con Virginia Pérez, la nueva vicesecretaria general de los populares andaluces, y a partir de ahora nos acompañan en la entrevista 4 colaboradores habituales del programa. Se los presento, empezamos por Juan Méndez, aquí a mi derecha. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal? Muy bien. Juan Carlos Blanco. ¿Qué Buenas tal? Noches. Buenas noches, Manu. ¿Qué tal? Muy bien. Carmen Torres, ¿qué tal? ¿Con ganas de esta entrevista? Muchas ganas. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Trabajaste? Fenomenal. No, afortunadamente no. ¿Lo seguiste desde casa, Lo supongo, seguí ¿no? desde casa y desde más sitios. Estupendo. Y por último, Isabel Morillo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Y tú trabajaste el fin de semana? He trabajado. Sí. A partir de ahora, la invitada es todo vuestra. Pues muchas gracias, Manu. Bueno, yo quiero hilar con una de las preguntas que le ha hecho anteriormente Manu, también sobre, bueno, también es su discurso, el discurso del Partido Popular, porque usted prácticamente ha dicho que es que Juanma Moreno pide una oportunidad a los andaluces, pero eso es como pedir una oportunidad a la maestranza. Aparte de tener ganas, hay que tener más cosas. Yo lo que le pregunto es qué son esas más cosas. ¿Qué le dice usted ahora mismo a los andaluces que la están viendo? Bueno, yo entiendo que Juanma Moreno no solo tiene ganas, tiene una receta que quiere aplicar, tiene ganas de tener reformas y además de aplicar reformas y además tiene experiencia, porque no se nos puede olvidar que es una persona con una amplia experiencia, que conoce muy bien las administraciones, la gestión de las administraciones y que además lo está poniendo ahora mismo en valor con su acción al frente de la Secretaría de Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, las reformas tampoco son una novedad, ¿no? El programa de Javier Arenas en las últimas elecciones autonómicas llevaba una serie de reformas en todos los ámbitos, ¿no? Educación, administración. ¿Cuál es la nueva receta de verdad? ¿Cuál es el nuevo PP andaluz que ha salido de este Congreso y cuál es este cambio del que se habla? Carmen, existe renovación, pero existe una idea fundamental. Andalucía no puede seguir como está, entonces no se va a renunciar a parte de lo que entendemos que es básico. Se tiene que llegar, efectivamente, como comentaba con anterioridad, tenemos que llegar a grandes acuerdos y se tienen que poner encima de la mesa lo primero las reformas, porque no podemos seguir teniendo los datos de desempleo que tenemos y lo acabamos de ver, hemos visto las cifras, más de 1 millón de parados en Andalucía, los datos no remontan y de la crisis se está saliendo en otros territorios que están aplicando otras recetas. Eso es fundamental, no vamos a renunciar a intentar conseguir que se apliquen determinadas medidas que entendemos que se tienen que aplicar, eso es irrenunciable. ¿Existe renovación? Por supuesto que existe muchísima renovación, pero con un pilar fundamental que es un objetivo que Andalucía salga de donde está. Pero, por ejemplo, en el caso, del PSOE de Susana Díaz, hemos criticado mucho que parecía una renovación estética, que no vale solo el cambio de caras, el cambio de personas, sino una renovación profunda, ¿no? Un cambio profundo. Eso supongo que lo veremos poco a poco, ¿no? En 24 horas no se puede demostrar el cambio. Yo entiendo que
bueno, que todas las nuevas recetas o las nuevas fórmulas o toda esa renovación se tendrá que ir viendo, y lo verán los andaluces y las andaluzas, lo van a ir viendo poco a poco y van a comprobar que efectivamente se van a poner cuestiones muy importantes con muchas ganas de acuerdos encima de la mesa. Pero de momento lo único que es el cambio generacional, ¿no? 15 años menos de media, ¿no? 15 años, no tengo la media anterior. Eran 39, creo. No sé cuál era la media de la ejecutiva anterior, la de ahora son 39 años de Digamos media. que harían unos 20 años de promoción si estuvieran en el instituto y luego llegan, ¿no? La ejecutiva sería eso, pero en realidad es como una reunión de treintañeros. Yo entiendo que hay muchísima experiencia, además de ser una reunión de treintañeros, porque el resto de mis compañeros y de mis compañeras, porque se habla de la media de edad, pero no se habla de las mujeres. Entonces, a mí también me gustaría que se hablase de las mujeres. Eso viene bien después del MGN que tenemos de recursos. De las mujeres que están dentro del equipo, que son mujeres con, o que somos mujeres con poca edad, probablemente con poca edad, pero eso se cura con el tiempo. Lo de la edad se cura con el tiempo. Otra cosa es el tiempo que tenga. Lo que desde luego no se palia con el tiempo son las ganas de trabajar y la experiencia. Y aunque seamos jóvenes, porque es verdad que la media de edad es joven, existen compañeros con una dilatada experiencia en política, y no me tengo que ir más lejos. No solo nuestro candidato, nuestro presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, sino Loles López, que con 36 años es una magnífica alcaldesa de Valverde, que está haciendo un trabajo fenomenal. Ese es el espíritu de la renovación del PP, no es otro. Es gente joven, con mucha experiencia, con formación y con ganas de afrontar una nueva etapa en Andalucía. La experiencia también se cura con el tiempo, pero bueno, yo le quería preguntar, efectivamente la nueva ejecutiva que ha salido es una ejecutiva joven, se ve gente con muchas ganas de trabajar y tal, pero a mí lo que me ha quedado del Congreso en la retina es que las formas no han cambiado. Y digo esto, me explico. El señor Moreno en su discurso hizo, por ejemplo, una petición a la presidenta andaluza para que diera las gracias de una vez al gobierno de Mariano Rajoy por haberla ayudado en el tema de la financiación. O, por ejemplo, pidiendo un pacto por el empleo cuando la Junta lleva meses, si no casi ya un año, reclamándole al Gobierno central que aplique aquí un programa por el empleo como el que ha aplicado en Extremadura o en Canarias, ¿no? Veo que las formas siguen siendo las mismas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a ningún dirigente del Partido Popular le he oído decir que ningún presidente de comunidad autónoma tuviera que darle las gracias al Gobierno de Mariano Rajoy por ayudarlo, porque entiendo que el Gobierno central está para ayudar a todas las comunidades, ¿no? Ese discurso es el que veo que siguen, digamos, permaneciendo en la confrontación también política, ¿no? No ofrecer una ayuda para salir realmente de la crisis, ¿no? Sino la señora Díaz presenta el día 22 de enero una propuesta de batería de pactos, y el señor Moreno el día 3 del mes siguiente vuelve a presentar otra batería en lugar de acercar posturas a las que ya están presentadas, porque en síntesis son prácticamente las mismas, ¿no? Yo entiendo que hay que llegar a grandes acuerdos, y lo ponía encima de la mesa. Lo que son los mismos son los conceptos de fondo, porque el Partido Popular ha renovado su ejecutiva, tiene proyectos, tiene gente con mucha ilusión, con muchas ganas y con una forma de hacer las cosas que se va a poner en valor a partir de ahora. Evidentemente no ha desaparecido el Partido Popular de Andalucía sigue siendo el mismo. Y después hay una cuestión que yo entiendo que sí que hay que matizar. Yo entiendo que cuando Juanma Moreno se refiere a la señora Díaz, cuando hace referencia a la señora Díaz a dar las gracias, entiendo que existe un importante problema de confrontación que nosotros entendemos que se puede salvar. Y hablábamos también de los recursos de inconstitucionalidad que se están planteando uno detrás de otro. Después de los 3 recursos de inconstitucionalidad que se plantean por parte del Gobierno de Andalucía, tampoco entendemos qué más ha hecho la señora Díaz en estos 6 meses. Entonces, es importante también reconocer, no solo manifestar disconformidad, que está muy bien cuando hay que hacerlo, pero también hay que reconocer que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto 20.000 millones de euros encima de la mesa para Andalucía. No se le puede engañar a los andaluces y a las andaluzas siempre. No se puede y no se debe. No hay que ser siempre descortés, y a los acuerdos se llega cuando estamos diciendo verdades, pero no verdades a medias. Pero también ha puesto 20.000 millones para Cataluña o algo más, y no le ha dicho al señor
Artur Mas que pida que dé las gracias, ¿no? El señor Juanma Moreno se tendrá que relacionar con la refiero señora Díaz, no con el señor Artur Mas. Dirigentes del Partido Popular, otros dirigentes del Partido Popular no le han pedido al señor, la dirigente del Partido Popular en Cataluña no le han dicho al señor Mas que dé las gracias. Pues desde Andalucía se lo digo yo al señor Mas, exactamente lo mismo, que dé las gracias y que deje otros tipos de conflicto encima de la mesa. Sí, Virginia, comentábamos que estabas muy satisfecha por cómo ha transcurrido el Congreso, crees que ha salido todo muy bien. Yo sí que he trabajado en este Congreso y he estado allí el fin de semana y creo que había una actitud hacia afuera, es un partido muy disciplinado, de mucha unidad. Hubo un respaldo hacia el señor Moreno Bonilla de un 98%, que es un respaldo verdaderamente abrumador para las circunstancias en las que se ha... Todo discutido, ¿no? Todo discutido. En la que ha transcurrido el proceso de la sucesión. Sí creo que de puertas hacia adentro, en los off the record, pues sí que creo que hay heridas, que hay gente que está dolida, que cree que se le ha dado un mal pago. Me hacía gracia cuando te preguntaba mi compañero Manu si era tu candidato Moreno Bonilla y has dicho es. Creo que tu candidato, por lógica, hubiera sido a lo mejor José Luis Sanz, a quien se le ha dado un pago a lo mejor, pues no sé, ingrato, ¿no? Ha tenido un papel muy duro porque ha jugado a postularse como candidato creyendo que estaba arropado por la dirección de Génova y finalmente a pocas horas de que se terminara el plazo de presentación pues se señaló a Moreno Bonilla, ¿no? Sé que me vas a decir que no, pero bueno, te lo quería comentar. El fútbol es así, todas estas cosas. No te voy a decir que no. Te voy a explicar una cosa que me parece mucho más importante que decir solo que no. A ti, a los andaluces y a las andaluzas que nos vean, en el Partido Popular presentarse a un congreso es tremendamente fácil. Solo te hacen falta, según nuestro reglamento, que me conozco perfectamente, 90 avales. ¿Alguien duda que si realmente el señor José Luis Sanz no se hubiese querido presentar a un congreso, lo hubiese hecho? Le digo cuántos afiliados solo cuenta la provincia de Sevilla, más de 20.000 afiliados. Hombre, fue un ejercicio de responsabilidad, según comenta su propio entorno y creo que y él un mismo, acuerdo, ¿no? Entre los presidentes provinciales de que todos arroparían Bueno, al elegido. y si se quiere una norma no escrita, ¿no? Si el dedo divino de Rajoy dice que... No, pero hubo un Manuel acuerdo Moreno Bonilla no hay mucho explícito más que hablar, ¿no? ¿Hubiera sido saludable que hubiese habido otro candidato más? Yo entiendo que las normas de los partidos se hacen para cumplirlas, las cumplen los afiliados, los militantes y las aceptan cuando además entran. No entiendo que exista dedo divino, existe debate, que es otra cuestión, y existe evidentemente un cierre de filas. Es una decisión, habrá debate, pero la decisión final la toma una persona. ¿Pero le hubiera gustado que hubiera habido otro candidato en el Congreso? A mí me parece que los congresos con varios candidatos son exactamente igual de buenos que los congresos cuando existe unanimidad o una voluntad única de llegar a un acuerdo entre todos. Salimos muy reforzados. A Susana Díaz la criticaron ustedes por eso, por haber sido también elegida por Griñán y haber pasado directamente a la presidencia de la Junta en este caso, aunque también primero fue candidata sin ningún debate, sin ninguna votación interna. Hablaban de que las primarias del PSOE fueron una mentira, una farsa, en fin. Ahora han vivido un proceso muy similar, ¿no?, interno en la elección. Yo no entiendo las primarias del Partido Socialista como fueron. Sí que es cierto que la crítica que se le traslada a la señora Díaz y que se pone encima de la mesa fundamentalmente es que es una presidenta de la Junta de Andalucía que representa un partido que no ganó las elecciones y que además ni siquiera era la candidata de ese partido político a la presidencia de la Junta de Andalucía. Esa es la crítica y además entiendo que es una crítica completamente fundada con lo que te acabo de comentar. Y después, en cuanto a los procesos internos, entiendo que es bueno y que es saludable y que, como te digo, las normas están ahí para acatarlas y los consensos también son buenos. Virginia, y otra cosa, el Congreso nos prometió el propio Moreno Bonilla en un off the record, porque su discurso iba a ser autocrítico, renovador, que entendía que en el propio... Bueno, yo creo que ya se ha contado, la verdad que acabo de meter la pata, pero bueno, que iba a hacer un discurso... Mañana también otros canales lo hacen. Perdón, autocrítico, renovador, diferente, y bueno, más allá de que sí creo que en su discurso final tendió la mano y prometió una posición leal y constructiva y creo que hay que darle una oportunidad y que eso sonó diferente a lo que ha habido hasta ahora, por lo menos a mí me pareció distinto. Sí que eché de menos que hubiera autocrítica, porque cuando un partido lleva 32 años en la oposición, por muy malo que sea el PSOE,
es que peor es el que lleva 32 años en la oposición, ¿no? Porque los andaluces al final van libremente y votan. Algo tendrán que admitir que no ha funcionado en su discurso, en su manera de ejercer la oposición, no sé, y eso no acaba de escucharse, ¿no? Existe autocrítica en cuanto a que evidentemente hay que hacer autocrítica. La autocrítica es buena cuando se gobierna y cuando se está en la oposición también. No puedo estar de acuerdo contigo, Isabel, en lo que acabas de decir. Llevamos 32 años en la oposición, pero ganamos unas elecciones y no estamos gobernando por otra cuestión. Entonces, a lo mejor esa autocrítica también ha existido antes y existen plazos, existen ciclos que hay que cumplir, y la autocrítica te garantizo que existe. Existe porque además las personas que tenemos determinada edad, que como digo se cura con el tiempo, somos muy críticos con todo lo que se ha podido hacer antes y que entendemos que se ha podido hacer, si no mal, que no lo hemos sabido enfocar bien. Por seguir con esa autocrítica, ¿usted cree que el último año y medio, con ese liderazgo indiscutible de Zoido en Andalucía, ¿usted cree que esto es un año perdido? Porque todo esto lo podían haber hecho hace un año. Lo podían haber hecho antes de que Susana Díaz, por ejemplo, llegara a la presidencia de la Junta de Andalucía, y tal vez hubiera sido más efectivo. No ahora, cuando ya lleva 6 meses y está consolidando, al menos parece que está consolidando desde el punto de vista social, mediático, como queramos llamarlo, está consolidando su posición, y Juanma Moreno Bonilla está apareciendo de nuevas, como digo, creo que como mínimo con 12, 14, 18 meses de retraso. Con poco tiempo, si se adelantan las elecciones. Si, como él dice, va a haber adelanto electoral, pues esto lo dice él, no nosotros. Bueno, yo entiendo que el Partido Popular de Andalucía no ha perdido ni un minuto porque sale una ejecutiva, entra una ejecutiva nueva que no ha dejado de trabajar. Sí que es cierto que yo entiendo que las cosas hay que hacerlas con reflexión. Somos un partido reflexivo que tiene que buscar sus momentos, que tiene que buscar las personas, las mejores personas, y después... Hablando más con calma, Desde que Zoido dice que se va, ha pasado demasiados meses, con una sensación de una cierta deriva en la dirección del Partido Popular en Andalucía. Juan Ignacio Zoido yo creo que ha dejado además muy claro siempre que su prioridad son los sevillanos y las sevillanas. Eso se ha notado, desde luego. Andalucía, vamos. Ha dejado siempre... No pasa la de Carmona, vamos. Ha dejado su... No, porque ha viajado también por Andalucía. No es cierto, pero sí que es cierto que él tiene un compromiso con los sevillanos, con la sevillana. Es alcalde de la ciudad y entiendo que él llega con un cometido que es perfectamente el que cumple además muy bien, y es un periodo de reflexión, un periodo de maduración, un periodo de crecimiento dentro del partido para llegar a la reforma que hemos hecho y al equipo que se ha formado. Creo que ha sido un comportamiento fantástico y siempre muy claro y muy responsable desde su parte y desde su ámbito institucional que representa, ¿Le gustó el discurso de Cospedal? Perdón, el discurso de Cospedal que hizo en el Congreso, ¿le gustó? ¿Le gustó alguno de los discursos? El de Cospedal. Perdona, Carmen, que eso se lo tenía que preguntar. Sí, ¿por qué no me iba a gustar el discurso de... Un poquito fría, ¿no? de Cospedal. Yo entiendo que la secretaria general tuvo un magnífico discurso en el Congreso. Yo quería preguntarle si tan desunidos estaban en el Partido Popular para tener que buscar un lema que hablase de unidad, más que de cambio, ¿no? O sea, unidad por el cambio. Y también le quería preguntar si, después de la imagen que han ofrecido del Congreso, un Congreso muy de cierre de filas y de mayorías a la búlgara, ¿no teme que eso pueda ser un hándicap para el desarrollo posterior del candidato, sobre todo teniendo en cuenta de que no va a tener presencia en el Parlamento, que es, digamos, el foco de atención más político más importante, y va a tener que apoyarse en gente de su ejecutiva, aunque a la vista de las personas, lógicamente, parece que sí se ha rodeado de gente muy próxima a él, ¿no? Yo entiendo, por comenzar por el principio, porque han sido 3 preguntas, no se ha buscado un lema ni estábamos desunidos antes. Yo entiendo que además fruto de la unidad es la evidencia que se ha tenido durante este fin de semana, este Congreso, ¿no? Y además entiendo, no me gusta lo de Congreso mayoría a la búlgara, precisamente por lo que comentaban con anterioridad. Existe una total y absoluta facilidad a través de nuestros estatutos para que cualquier persona que quiera, de cualquier municipio, de cualquier provincia,
pueda presentar una candidatura. Es que se requieren muy pocos avales. Entonces, centran ustedes muchas veces los periodistas, los medios, incluso la opinión pública se centra... La opinión pública se centra en muchas ocasiones en realmente que es que solo ha habido un candidato, pero es que no ha habido más candidatos porque no ha querido, porque nadie ha querido. Nunca lo hay, ¿no? Bueno, tampoco es así, nunca lo hay. ¿En el Partido Popular cuándo ha habido 2 candidatos? Pues yo le puedo contar muchos congresos locales y provinciales donde ha habido 2 candidatos. Locales, provinciales, donde ha habido 2 candidatos, muchos. No sé si has respondido a todas las preguntas. No sé si me ha quedado alguna. No, le decía que si no cree que esa unión aparentemente que ha salido del Congreso puede truncarse en la actividad del candidato por su no presencia en el Parlamento. Entiendo que el candidato donde tiene que estar no es en el Parlamento, que existen una amplia representación de parlamentarios, que además está nuestra secretaria general en el Parlamento, que es diputada autonómica, Loles, y que el candidato fundamentalmente donde tiene que estar es en la calle contándole a los andaluces y a las andaluzas qué es lo que quiere para Andalucía. La pregunta, hablamos de los equipos, hablamos mucho de un equipo joven. ¿Usted personalmente se siente cuota, en este caso doblemente por ser mujer y ser de la provincia de Sevilla? Esta forma de distribuir cada vicesecretaría de una provincia, hablando también de la unidad y los equilibrios. Yo no me siento cuota, en absoluto, y entiendo que es bueno empezar no por equilibrios solo territoriales, que está también muy bien que existan equilibrios territoriales, porque al fin y al cabo Andalucía cuenta con 8 provincias y las 8 provincias tienen circunstancias diferentes. ¿Y por qué no va a haber un representante de cada provincia que ponga encima de la mesa lo que le hace falta a su provincia? Que no son todas iguales. Nosotros en Sevilla no tenemos mar. A lo mejor hace falta que alguien de Cádiz diga qué es lo que hace falta en cuanto a pesca. Entonces, se le da también una importancia, desde mi punto de vista, poco real a este tema de los equilibrios territoriales. A mí me parece que es muy importante que estén todas las provincias representadas, por lo que te digo, es fundamental a la hora de hacer política conocer en el caso de Sevilla, por historia. ejemplo, ¿no?, que se ha hablado tanto, en fin, la candidatura frustrada de José Luis Sanz, el resquemor que haya podido haber dentro del PP de Sevilla con cómo se ha desarrollado el proceso de sucesión. En fin, no sé si buscar un representante de Sevilla para la ejecutiva era algo más delicado. No sé cómo lo habéis vivido. No, yo no lo entiendo así, de verdad, no lo entiendo así. Yo entiendo que hay un equipo que ha salido muy bien, muy reforzado, muy revitalizado y que realmente pues lo de las cuotas no tiene esa importancia que se le quiere dar. ¿Cómo y quién se dirige usted para estar en esta ejecutiva? Juanma Moreno. ¿Y en el mismo día del Congreso? No, me llamó con anterioridad por teléfono, tuvimos una conversación, nos vimos y encantada de participar. Y además, para mí, ya lo digo, es un honor y además es una responsabilidad importante. ¿Usted qué cree que tiene que cambiar ahora mismo entonces en el PP andaluz? En el PP andaluz, pues... para dejar la impronta de esta ejecutiva y de este presidente, ¿qué tiene que cambiar entonces? Porque ha ido también que tiene que cambiar entonces. En el PP andaluz han cambiado, no tiene que cambiar, han cambiado muchas cosas y veremos todo lo que ha cambiado con el tiempo. En 24 horas no. Y en los municipales lo veremos. Un poquito más concreto. Dijo el señor Sanz que él no era partidario de renovar a ningún alcalde del PP que tuviera ahora mismo mayoría. Sé que hay gente del PP que sí que piensa que hay alcaldías y alcaldes que llevan muchísimo tiempo y que hace falta reflejar esa renovación. ¿Usted cree que vamos a ver esa renovación en las municipales? Yo entiendo que se va a ver renovación en las municipales y además entiendo que se tendrán que hacer cambios porque se hacen siempre y porque, como le acabo de decir también, en política existen ciclos importantes. Cuando un alcalde tiene la mayoría de su pueblo y tiene un respaldo estupendo, pues tampoco hay motivo para cambiar a un alcalde que tiene la mayoría. O sea, lo está haciendo bien, está gobernando, está aplicando recetas que le están funcionando a sus vecinos y evidentemente eso lo tiene que decidir cada estructura local, cada estructura provincial, pero renovación hay siempre. ¿Las europeas cómo se las plantean? ¿Son el primer reto o les pillan demasiado?
Las europeas son el primer reto y además el primer reto importante que tenemos, porque conocen perfectamente cuáles son los datos, sobre todo de participación, ¿no?, que es quizá lo que más nos pueda preocupar. También conocen perfectamente cuál es el momento en el que nos encontramos. La política está un poco denostada, las elecciones europeas parece que no le importan a nadie, ¿no? Entiendo que además son tremendamente importantes y en la tierra en la que nos encontramos, en Andalucía, con muchas políticas que nos afectan directamente precisamente por nuestro sistema productivo, por nuestro desarrollo y son un reto muy, muy importante, la primera muestra de que el Partido Popular Andaluz está en plena forma. Virginia, el lunes sabemos ya que se van a entrevistar la señora Díaz y el señor Moreno Bonilla en San Telmo. Esa oferta de oposición leal y constructiva, ¿de verdad no la podemos creer? ¿O vamos a volver al y tú más y a más de lo mismo para no desilusionarnos? Porque después llegamos allí y nos llevamos una desilusión muy grande. No existe el y tú más, es una propuesta de diálogo que entendemos que además es necesaria, es muy necesaria y yo estoy convencida de que incluso se pueden llegar a acuerdos. ¿De qué tipo? Pues acuerdos fundamentalmente en materias de empleo que nos preocupan muchísimo. Pero en materia de empleo ya sabemos cuál es la postura de la Junta. Le van a decir que Rajoy apoye el plan de empleo. A lo mejor hay que flexibilizar posturas todos. Veremos. ¿En vivienda también? ¿A qué te refieres? En materia de vivienda es uno de los grandes problemas también de los andaluces, igual que el paro. Bueno, y las posturas entre gobierno central y autonómico son muy distintas. Pero hay criterios comunes entre la postura de la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Yo creo que existe más una apariencia, una forma que un fondo. Entonces, muchas veces, si evitas esa apariencia y esa forma que es, y al hilo de la pregunta anterior, a lo que nos referíamos a lo mejor con esto de las gracias, cuando uno evita esos aspavientos innecesarios y se centra en el fondo, que es lo que importa, las formas se pueden moderar. Al hablar de flexibilizar la postura, ¿se habla de algún tipo de mediación con el Gobierno central para que también cambien las relaciones con la Junta? Brevedad, por favor. Juanma Moreno va a hacer todo lo que sea necesario por Andalucía. Qué buen titular has dejado. Qué bueno. Estupendo, pues con ese titular... Era la pregunta que le quería hacer. Si veremos a un Partido Popular requiriéndole al Gobierno central que eche un cable, ¿no? Que hasta ahora no... Con el titular nos vamos a quedar. Con el titular, vamos a hacer todo lo que no quería cenar por Muchísimas gracias, Verónica, muchísima suerte. Virginia, perdón. No me confundas que Verónica... Por eso. Perdón por el lapsus. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísima suerte en su nueva aventura. 3 minutitos de publicidad y continuamos con los grandes temas del día, acompañados de nuestros colaboradores de esta noche. No se muevan. Pues seguimos aquí en A por Todas, ahora con nuestra mesa de análisis, hoy acompañados de Juan Carlos Blanco, de Isabel Morillo, de Carmen Torres y de Juan Méndez. Y vamos ya con los temas del día y empezamos por el que más nos preocupa, por los datos del paro. Durante el mes de febrero en Andalucía, 9.674 personas se quedaron sin trabajo, aunque a nivel nacional el paro descendió levemente. Me gustaría preguntaros primero cómo valoráis esos datos estos datos del paro publicados hoy. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, descorazonador, ¿no? Sí, la verdad es que febrero es un mes tradicionalmente malo. Quizá la noticia sea que haya bajado el paro a nivel nacional. O sea, es más significativo el dato nacional que el andaluz, porque febrero es un mes estacional, que terminan diferentes campañas agrícolas, especialmente la del olivo, ¿no? Y lógicamente pues ahí se nota. Pero bueno, en principio hay algunos síntomas muy leves de que pueda haber recuperación. Yo creo que seguimos estancados. Mi opinión real es que seguimos estancados porque aunque los indicadores dicen que ha habido más contratación indefinida, por ejemplo, un porcentaje mayor, sin embargo esa contratación indefinida ha sido de contratos a tiempo parcial, con lo cual estamos volviendo a crear empleo precario. En Andalucía, por ejemplo, ha aumentado fundamentalmente... ¿Pero en Andalucía o en nacional, dice? No, a nivel nacional. Los contratos, es muy curioso sí porque que llevan encadenando una serie de meses que ha bajado el paro, pero es muy ¿no? curioso porque la afiliación a la seguridad social, Andalucía aporta 3 de cada 4. O sea, pese a que en Andalucía ha habido un mayor número de parados,
fundamentalmente por los 5.084 parados más en el sector de la agricultura. Es la misma campaña que cuando la campaña está en plena actividad, baja el paro en Andalucía. Entonces, y tenía mucho que ver con la campaña Jaén. Pero en el resto de sectores, la afiliación que ha sido superior, Andalucía, sin embargo, ha sido la que más ha aportado, ¿no?, de nuevas afiliaciones. Lo que pasa es que los contratos que se están creando siguen siendo precarios. Entonces, es un paro que estructuralmente no va, o sea, el dato no va a modificar la estructura de... Yo creo que una de las conclusiones que tiene los datos que ha salido hoy, decía hace un segundo Carmen, descorazonador. Yo creo que lo que es descorazonador es la enorme distancia que hay entre el mensaje que se nos traslada, en concreto la semana pasada en el debate del Estado de la Nación, sobre que hemos superado el cabo de hornos de la crisis ha pasado, y la realidad de unos datos que lo que nos demuestran es que la digestión de la crisis será larga y cruenta, que tendrá dientes de sierra, que para bajar de los 5 millones, estar en 4,8 y bajar a 4 millones tardaremos muchísimo, que además hará un empleo más en precario y que habrá comunidades que todavía tardarán más por su tejido productivo, como es el andaluz. Es decir, que queda mucho tiempo para que ese cabo de hornos llegue a la vida real. Hay que tener mucho cuidado con la sensación de angustia y de frustración que se genera en la gente, ¿eh? Porque yo me sumo al mensaje de Carmen, es descorazonador porque el que está en el paro pasándolo fatal y está oyendo la cantinela de la recuperación que la maneja el Gobierno central en público porque se ha aferrado al mensaje del optimismo económico. Escuchamos a Rajoy en el debate del Estado de la Nación y lo hizo en el cierre del Congreso, pero en conversaciones informales el Gobierno andaluz también baraja el dato de que a partir de mayo Andalucía va a bajar del 1.000.000 de parados. Por eso, precisamente, el dato de febrero, yo creo que no esperaba nadie un dato tan malo, por mucho que insistan en que febrero tradicionalmente es un mes muy malo, que la campaña agrícola de Jaén, que... es que son 5.000 empleos en la agricultura, de los 9.000, o sea, y 4.000 en el sector servicios. Y un 73% de paro en el sector de la construcción. Sí, pero la construcción ha creado empleo, en la construcción ha bajado el paro. Sí, pero lo que... Ha sido llamativo, ¿no? Ha sido llamativo eso, o sea, que precisamente febrero es un mes tradicionalmente, estacionalmente malo para Andalucía y quizás haya sido un poquito más malo de lo que se esperaba. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que los mensajes de optimismo que se le traducen en los brotes verdes, ya la gente lo está pasando tan mal que el darle brotes verdes sin darle la maceta y enseñarle la maceta real, pero, aparte de eso, yo creo que puede generar eso, un desencanto. Todavía mayor frustración. ¿Se puede hacer un análisis, como el que están haciendo los partidos políticos, el PP, de que la diferencia de que baje el paro en la media nacional y en Andalucía no? Bueno, pero por ejemplo el que hacía La Mancha también ha subido. Y son las recetas, decía Virginia Pérez antes, las recetas en otras comunidades. Sí, pero las recetas de doña María Dolores de Cospedal ha subido. Los sindicatos dicen que baje o suba ligeramente, la gran noticia sigue siendo la precariedad, que es la tónica dominante de los contratos, ¿no?, que se firman. Bueno, yo ahí discrepo en parte, porque aquí la principal noticia también es verdad que sigue bajando el paro. Lo que ocurre es que a nosotros, y vivimos en Andalucía, pues nos resulta aún más descorazonador, por utilizar de nuevo esta palabra, que en Andalucía ni eso. Que de pronto nos hayamos encontrado con que esa dinámica se haya roto, por muy malo que sea de forma tradicional el mes de febrero. Es el mejor mes de febrero desde 2007, ¿no? Bueno, pero aún así es malo. Entonces, sí es verdad que ahí se agrava. Pero yo no creo que la noticia sea la precariedad. Cuando hay más de 1,5 millones de familias en España que tienen a todos sus miembros sin ingresos, pues yo lo que quiero es que haya empleo, que luego es precario, vale, luego lo debatimos. Sí, pero yo sí creo que Andalucía tiene que ser... más actividad económica, vamos. Andalucía tiene que ser consciente de que tiene una realidad muy singular, que efectivamente incorpora más población activa al paro que nadie, porque 3 de cada 4 nuevos afiliados son andaluces, y encima tiene la tasa de paro más alta de España, por lo cual aquí, para que salgamos de esta situación, necesitamos ir al doble o al triple de la velocidad que el resto de las comunidades autónomas. A ver si nos vamos a quedar con el discurso de que es que nosotros tenemos las circunstancias más complicadas de España y no vamos a progresar. Lo que necesitamos es pisar el acelerador más fuerte que el resto. Bien, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que no se puede lanzar campanas al vuelo de decir que se está creando empleo indefinido, aunque sea a tiempo parcial, que es un empleo precario, y no se tenga en cuenta, por ejemplo, que ha subido el paro de las mujeres, que por primera vez supera el de los hombres, ¿no? Entonces, ahí se ven claramente que son signos de desigualdad. Entonces, yo creo que
la situación ahora mismo sigue siendo mala y los brotes verdes en Andalucía ni en España se ven. Y probablemente en el mes siguiente, el mes de marzo, que este año todavía no va a incluir la Semana Santa, y en Andalucía no tengamos el tirón de contrataciones del sector hostelero y turístico, pues probablemente ese mes de marzo sea también un mes que no apoye la recuperación, ¿no? ¿Crees, Juan, que la legislatura acabará en blanco en materia de empleo? Es decir, que el número de parados que suelte Rajoy sea similar al que Los datos macroeconómicos de los institutos de estudio que se publicaron en el mes de junio daban que prácticamente era nulo, o sea que era hacia finales de 2014 cuando se empezaría a notar a pesar de los ajustes, a final del segundo semestre. Si es que los ajustes lo único que han dado es más paro, o sea, se está cambiando empleo indefinido fijo, lo hemos visto en Sevilla hoy, la empresa Puleva que traslada a sus trabajadores a Granada, lo estamos viendo en el tema de Coca-Cola a nivel nacional, el tema de el otro día también de una marca de pan rico en Barcelona que llevan un récord de meses en huelga. Todos son situaciones creadas por la reforma laboral que han sustituido empleo fijo indefinido por empleo precario o por lo que aquí antes se criticaba, que era la famosa deslocalización de las grandes industrias, ¿no? Cuando nos quejábamos de que se llevaban la fábrica de Gillette de Sevilla a India o la fábrica de Delphi también a poblaciones del tercer mundo o de países en vías de desarrollo, pues ahora resulta que hemos incorporado una reforma legislativa laboral que está provocando eso, que las empresas tengan muchas más facilidades para deslocalizarse, ¿no? Mañana, por cierto, la Comisión Europea va a publicar un informe donde analiza los desequilibrios económicos de España, entre ellos el problema del paro. ¿Creéis que será un tirón de oreja a las políticas de Rajoy o totalmente lo contrario? ¿Aplaudirá su reforma legislativa? No, cuando además las declaraciones, últimas declaraciones que llegan desde Europa y también del Fondo Monetario Internacional, desde el propio Banco Central, al final lo que están reclamando es lo contrario. Lo que están reclamando es otra vuelta de tuerca en determinadas políticas llevadas a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy, que de todas formas habría que distinguir entre algunas reformas y otras que son simples, puros y duros recortes decididos en otras instancias. Pero hace varias semanas escuchábamos a Joaquín Almunia, precisamente aquí en Sevilla, decir que había que hacer estímulos, y en España los estímulos no. Sí, pero los estímulos que ha hecho la señora Merkel, también tiene que venir de Europa, o sea, disminuyendo la edad de jubilación, cuando le ha pedido esfuerzo a países como España el que se aumentara la edad de jubilación, y ella, sin embargo, por un motivo puramente electoral o político del pacto de gobierno, ha hecho una medida en su contrario, pues no creo que el discurso de Europa vaya a ser un discurso mucho más duro. De todas formas, hablando de Europa, que siempre estamos hablando también de Madrid, de las relaciones con Andalucía, pero hablando sobre planes de empleo, ¿cuántas veces, por ejemplo, en el último año se ha reclamado a las comisarías correspondientes planes de choque de empleo juvenil? Yo recuerdo partidas que se hablaba de 6.000 millones, que francamente el chocolate del oro cuando estamos hablando de eso para España, pero luego tampoco estamos viendo en efecto esas políticas. Es decir, también hay una cierta, en fin, le estamos mareando una y otra vez la situación, pero también estamos sufriendo una determinada inacción. Tú decías, Manu, lo de los estímulos, la inversión. Yo creo que esa inversión, esos estímulos tienen que llegar también de Europa, que haya políticas decididas, y yo no las veo, pero bueno, no las veo yo ni la de nadie. Europa también ha invertido ya mucho plan de empleo sí, no, pero eso es otra historia. Digo, ahora de planes de choque. Lo de los planes de empleo joven, tú has dicho juvenil, ¿no? Yo a los juveniles los entiendo que están todavía formándose. Joven, ¿no? Por llamarlo, vamos a centrarlo más. Pero el problema es que tenemos una sociedad en la que ahora mismo hay un nivel de un índice de paro entre las personas entre 35 y 50 años tan elevado que esas personas que están casi impedidas de volver al mercado laboral, y sin embargo se les está exigiendo un mayor número de cotizaciones para alcanzar la jubilación. O sea, a ese tramo de edad hay que darle una solución. Porque el enfocar ahora a los jóvenes que están estudiando, gente que puedan compatibilizar estudios con trabajo, y no darle empleo a gente de entre 35 y 55 años cuando se le está diciendo que no se va a poder jubilar hasta los 70... ¿Y qué opción? ¿Los minijobs? Claro, bueno, lo que sea, pero por lo menos para... Hombre, yo prefiero un minijob a un no job. Exactamente, ¿no? Lo que no podemos estar es construyendo unos pies de barro con un empleo juvenil también precario, y sin embargo...
vamos, creo que entre 35 y 50 de todas formas, también años... ejerzamos la autocrítica, porque criticamos la precariedad, pero también criticamos los minijobs. Los minijobs se supone que es precariedad. Yo soy partidario, Yo insisto, yo prefiero tener a 7 millones de personas empleadas en empleo que lleguen a duras penas a los 1.000 euros, a 7 millones que están recibiendo dinero del Estado porque no tienen capacidad de tener ingresos. Prefiero que aporten y que se les dé decir, prefiero eso. Sinceramente también prefiero que la Unión Europea afloje un poquito la soga que nos tiene puesta al cuello, que efectivamente no se trata de poner dinero sobre la mesa, pero que se den plazos más amplios para cumplir el objetivo de déficit, que no estén todo el día, porque es como... No, eso, programas de inversión, de estímulo, claro que sí, de claro, demanda. También, pero bueno, que un poco que se afloje, que se dé oxígeno, porque hay determinados países como España que se ven que se está cumpliendo. Andalucía ha cumplido el déficit y tiene 1,5 millones de parados. Nos podemos enorgullecer de haber cumplido el déficit cuando tenemos 1,5 millones de personas sin trabajar. Sinceramente, creo que las elecciones europeas pueden ser claves en eso y pueden marcar un cambio de ciclo político y económico que puede ser fundamental, porque necesitamos oxígeno, porque lo que está pasando no está funcionando. Vamos a ver, que el Parlamento Europeo se va a llenar de populistas. Y eso va a ser la cafetería de la guerra de la galaxia. No dejar pasar una cosa, lo de los mini-yo. Vamos a ver, ¿qué entendemos por mini-yo? Porque si un empleado que entre en la fábrica de Puleva y haga su jornada laboral de 8 horas o de 7 o 8 horas diarias, ¿eso es un mini-job? Porque a ver qué estamos diciendo. Claro, eso es un job, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a sustituir? Porque los empresarios que tengan fábricas tendrán que seguir dando puestos de trabajo job, no mini-job. ¿En los mini-job qué consiste? ¿En crear un repartidor de pizza puede ser un mini-job? Pues sí. Bueno, pero también tendremos que tener una apuesta más decidida por la política industrial y tendremos que tener... Un segundo, ¿creéis, por cierto, que este tema será la conversación capital de la reunión del próximo lunes entre Juan Manuel Moreno y Susana Díaz? Al menos es lo que dice, ¿no? ¿Creéis que no lo es para salir a un país civilizado como Uganda? Como no lo sea. Debe serlo. Debería monopolizar la conversación. ¿Y creéis que se pondrán de acuerdo en algo? No. Yo no he querido preguntarle a la señora Virginia Pérez sobre las 5 propuestas o las 6 propuestas de pactos que el señor Bonilla ha anunciado y va a presentar el lunes, pero ha hablado, aparte del tema del empleo, una reforma fiscal que entiendo, no sé qué márgenes tiene la Junta de Andalucía para acometer, la reforma de la Administración Autonómica, que no sé qué querrá decir con eso, si querrá echar a más gente a la calle, reducir más puestos de trabajo y crear más paro. Sí, pero eso supone más paro, de momento. Y luego el racionalizar el gasto público e invertir más en las personas, tampoco entiendo muy bien... Eso es como el tiempo de las personas y todo eso. El momento etéreo. Que lógicamente lleva 24 horas de candidato in pectore, ¿no? Y no vamos a entrar ahora mismo a apretar, digamos, mucho las tuercas, pero sí yo creo que a mí me ha preocupado más el tema de las formas que del fondo, de verdad. ¿Pero de las formas por parte de quién? Del señor Bonilla. ¿Qué es lo que te ha preocupado exactamente? Pues que el discurso que ha tenido, tanto el que hizo el sábado como el que hizo el domingo, quería contentar al sector duro del PP, al del ITU+, al de los ERE, al de tal, y al mismo tiempo dar una imagen de renovación diciendo voy a tender la mano. Así que en realidad tú crees que no tiene manos libres y que rehén un poco de, bueno, pues de lo que sabemos, de quién lo ha designado, del propio señor Arenas. Sí, pero bueno, yo no sé, Carmen dice que cree que no va a haber ningún acuerdo. Yo como soy más ingenua creo que sí. De fondo no, en una primera reunión no. Hombre, en una primera reunión no. Dirán que van a hablar, ella le dirá, habla con Rajoy, él saldrá, dirá, vamos a mediar, habrá que ver. Estoy de acuerdo con Juan en que creo que sus discursos han sido más en clave interna que en clave externa, que él no se ha presentado a la sociedad andaluza en el Congreso. O sea, ha hecho un discurso sobre todo, Carmen, porque hoy hemos visto todos comunicados del Partido Popular diciendo ¿cuándo la señora Susana Díaz va a llamar al señor Bonilla? O sea, habían pasado 24 horas. Sí, bueno, pero Juan, eso también pertenece a la liturgia habitual. Habrá que ver ahora. Esa liturgia, yo creo, cuando le preguntábamos a la vicesecretaria de organización por el tema de la renovación, yo creo que, y sobre todo, el qué puede hacer el Partido Popular para gobernar con una mayoría absoluta en Andalucía, lo primero que creo, sinceramente, que tiene que abandonar son esos dejes.
Eso deje, porque eso a la sociedad andaluza pero es que no, creo que no le gusta. Ese mensaje no era de cara a la sociedad andaluza, era un mensaje muy interno, yo creo. Yo creo que mensajes como el que a tu presidente, aunque no sea tu presidente, aunque tú no hayas votado al PSOE, pero que al presidente andaluz se le diga que tenga que dar gracias al señor Rajoy por el dinero que manda aquí, y no se lo digan al presidente de Cataluña, está discriminando al andaluz. La forma de decirlo es errónea. La forma de decirlo es como pasó el otro día con el señor de Guindo. Pero que lo han dicho que muchas parece veces, no es la primera ese tono como si Andalucía fuera la pedigüeña que va al gobierno, que es el señorito a pedirle el ADN dinero. genético de los militantes del PP de Pelleveros para arriba. O lo que dijo el propio señor Bonilla, decir que iba a perder calidad de vida viniendo a Exactamente, Andalucía, hay un tono, una forma, pero bueno, en el fondo lo que están diciendo es que Rajoy no es tan malo con Andalucía porque tienen que contrarrestar el discurso de la otra parte, que es que Rajoy nos está hundiendo. Eso es lo que proclama el PSOE a los cuatro vientos. Ellos tienen que contrarrestar ese discurso y es verdad que aquí ha habido una inyección económica de 20.000 millones de euros que no es gratis, que pagamos todos con nuestros impuestos porque pagamos unos intereses para devolver ese dinero. Es un argumento muy avieso. En el resto de comunidades no se hace mención a eso. Y también el argumento sería al contrario, o sea, ¿por qué tienen que justificar al señor Rajoy? ¿Por qué no dan una imagen a la sociedad andaluza de que el Partido Popular se va a poner a trabajar por sacar a Andalucía de la crisis y va, por ejemplo, a mediar? No, vamos a ver, el señor Monago en Extremadura, que gobierna con Izquierda Unida, se puso las pilas y le exigió al gobierno central un plan de empleo y se lo dieron. Por cierto, que dice el señor Moreno Bonilla que es uno de sus referentes. Sí, pero por eso digo, vamos a esperar. Por eso digo, no, si evidentemente yo he dado... Necesita tiempo, porque lo que no tiene de momento es una estrategia en un discurso. Es decir, lo que tenemos es a un señor que se llama Juan Manuel Moreno Bonilla, dice llamarse Juanma Moreno. Es decir, a partir de ahí, el resto es todo una incógnita. Y que es un andaluz normal. Exactamente, y que ama y sienta Andalucía, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, le falta todavía la estrategia, le falta el discurso y le falta una cierta orientación de por dónde irá. A partir de ahí, las reglas del juego te dicen que hay que hablar sobre la oposición útil y constructiva y luego hay que hacer la oposición real. Y pedir pactos y pedir reformas. ¿Creéis que la relación Díaz-Moreno será tan crispada como Díaz-Zoido? A ninguno de los dos le interesa, ¿no? Yo creo que a los dos les interesa, viendo la situación económica y el paro, les interesa mostrar una imagen de remar unidos. Por eso ella se ha dado tanta prisa, que la ha llamado y Carmen, en 24 horas. A ella lo que le vendría bien es que Juan Manuel Moreno Bonilla adoptara una actitud aguerrida para que la figura de Susana Díaz quedara más de estadista. Exactamente, por eso si él llega y dice que sí, que va a pedirle mañana una entrevista al presidente del gobierno o al ministro de turno para ir con Susana Díaz a reivindicar el plan de empleo, y, en fin, eso tendremos que verlo. ¿Qué estrategia adopta y cuál es de verdad su compromiso hacia Andalucía y hacia el PP y hacia el gobierno central, del que él, en el que sigue trabajando? Yo creo que la comparación es que sigue trabajando. Y existe Izquierda Unida, lo digo porque el señor Moreno Bonilla ha olvidado a Izquierda Unida durante todos los discursos del fin de semana. Y aquí hay un gobierno de coalición del PSOE con Izquierda Unida. Efectivamente, a lo mejor a la señora Díaz le puede interesar llegar a acuerdos pues para dar una imagen de, pues sí, de que están trabajando, de que hay que arrimar el hombro, porque si no, el discurso que llevamos escuchando en los últimos meses verdaderamente se demostraría que era una falacia. Pero Izquierda Unida... Lo del chándal bolivariano de Zoido ya eso se queda para claro, aquí está Izquierda Unida, que yo no sé hasta qué punto Izquierda Unida permitiría un acuerdo con el PP. No me entra en la cabeza. Pero siempre tiene que haber determinadas zonas de acuerdo, en materia de empleo y de pasillos de seguridad donde sí pueden converger. Estoy deseando ver el recurso de anticonstitucionalidad del gobierno del señor Rajoy a la ley aprobada hoy por el Parlamento catalán para cobrar un canon a los bancos que tengan pisos vacíos. Estoy deseando ver el recurso de anticonstitucionalidad. ¿Crees que no lo van a presentar? Porque la ley es exactamente igual que la andaluza en el tema de... Por eso te digo que ese tipo de mensajes son los que yo creo que en Andalucía todavía le suponen un freno al Partido Popular para obtener una mayoría de gobierno que podía haberla tenido en la última legislatura y que le ha faltado ese es el filo del PSOE, el agravio, el maltrato. Claro, pero es que es tan evidente... Es tan evidente y se lo hacen tan fácil al PSOE, se lo hacen muy fácil al PSOE.
Bueno, pero en eso también, el otro día decía Rajoy, ¿no? Le pedía la cuenta de resultados, ¿no? Yo creo que en todo caso Moreno brilla. Es un discurso muy interno, porque claro, pedir la cuenta de resultados y pedir que el objetivo, ¿cómo que el objetivo es gobernar y llegar a un gobierno y el poder? San Telmo, además, que el objetivo tiene que ser servir a la ciudadanía, mejorar la vida de los andaluces. No sé qué discurso era mejor, si ese o el que le dijo que no se distrajera con las purnas el discurso, todo... Sí, a mí me ha parecido todo el Congreso muy en clave interna y muy poco abierto a la sociedad andaluza y que han perdido la frase que más me llamó la atención de Rajoy a Moreno Bonilla fue cuando le dijo... Tú lo has deseado. Exactamente. Tú lo has querido. Tú lo has querido intensamente. Sí, sí, ahora, sí. Parecía una telenovela. Claro, tú lo has querido intensamente. Claro, daba una imagen como que ha estado llamándolo. Desígname, por favor, ponme a mí. Cuando en octubre veíamos tú lo aquí, has querido. En octubre veíamos aquí Era por Todas que él decía que no quiero ser candidato y no voy a ser candidato. Esa es otra, no voy a ser, no que no quería, porque ahí se pasó de frenada. Pero yo estoy completamente con Carmen, han faltado discursos literalmente destinados a los andaluces. La sociedad. Ha perdido una oportunidad de oro de presentarse a la sociedad. Esto no es el economato. Todo muy clave interna. El Congreso parecía un economato. Decías lo de Cospedal, a mí me ha parecido que Cospedal fue de las que más habló de Andalucía. Carmen, por Dios, sí hablo más de Bildu, de ETA cuando dijo y de la recuperación económica. No te distraigas, yo lo entendí así. No te distraigas. Tienes que atender los problemas de los ciudadanos y de los andaluces. Pues, hombre, Carmen, sinceramente, si va a decir que lo más valioso y la más andalucista del discurso fue Cospedal, me parece que la que le dijo... Perdón, nos quedamos sin tiempo, tenemos que pasar a la columna de cierre que hoy nos llega desde Jerez con Ana Huguet. Esto no es posible. La gestión del Ayuntamiento de Jerez en los últimos años bien podría ser el guión de un culebrón. La corrupción salpica ahora a la alcaldesa María José García Pelayo, la única que hasta ahora no estaba imputada por ningún juez. Un informe policial remitido al magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, denuncia irregularidades en la adjudicación del stand de Jerez en Fitur. Según la Unidad de Delitos Económicos, Pelayo adjudicó a empresas de la red Gürtel contratos de más de 200.000 euros con procedimientos de urgencia y sin publicidad. La policía afirma que los contratos se firmaron después incluso de la celebración de Fitur y se fraguaron antes de que el Ayuntamiento activara el proceso formal de adjudicación. La UDEF añade que ni siquiera la fecha de los contratos coincidía con la fecha real. ¿Por qué digo que la gestión podría ser el guión de un culebrón? Porque los 3 alcaldes de la democracia en Jerez están salpicados ya por casos de corrupción como consecuencia de las denuncias mutuas que se han interpuesto cuando los distintos pactos de gobierno entre ellos han saltado por los aires. La exalcaldesa socialista Pilar Sánchez denunció a la actual regidora del PP, María José García Pelayo, por su vinculación, la que acabamos de comentar, con la trama Gürtel. Y Pelayo denunció a su predecesora, Pilar Sánchez, por pagar con dinero del Plan E las nóminas municipales. El tercero en discordia es Pedro Pacheco, quien denunció por enchufismo a la socialista Pilar Sánchez, quien a su vez denunció por el mismo motivo a Pacheco. La enemistad entre los alcaldes de Jerez pasó hace mucho tiempo la línea de la política para instalarse directamente en el ámbito personal. Así es que por aquí la policía poco tiene que hacer, poco tiene que investigar, porque los mismos políticos se denuncian unos a otros por pura venganza. Y veremos si alguno logra salir indemne. Pacheco ya ha sido condenado a más de 4 años de prisión por enchufismo. Tiene 3 juicios pendientes más: la venta supuestamente ilegal de la estación de autobuses, las obras presuntamente irregulares de la Casa de la Hermandad del Rocío de Jerez en la aldea almonteña y la expropiación de unos huertos particulares. Vamos con la segunda. Pilar Sánchez ha sido absuelta de los 5 casos de enchufismo, pero aún debe sentarse en el banquillo de los acusados por la adjudicación de una subvención pública a una empresa y también por el uso de dinero estatal restringido para el pago de los salarios del ayuntamiento. Pelayo ya ha sido señalada, ha sido ahora, por la Unidad de Delitos Económicos. Su actuación ya está en manos del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Esperaremos y veremos. Pues muchísimas gracias, Ana. Desde Jerez nos quedamos sin tiempo. Ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Juan, Carmen, Isabel, Juan Carlos. Mañana volvemos en A por Todas con nuestro compañero Fernando Pérez Monguió, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Y será la tertulia política de todas las semanas con los representantes del Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista. Lo dicho, es todo por hoy. Hasta mañana. Descanse.